Bueno, Ángel, muchas gracias por la entrevista. La primera pregunta, ¿en qué etapa, en qué año fuiste tu mayordomo de la Señora de los Dolores? Pues fue exactamente en el año 81. En el año 81 era, el hermano mayor era don Enrique, que lamentablemente falleció al mes siguiente, y el hermano mayor en funciones era Félix. Y aquel miércoles santo llovió, y el cabildo por la noche decidió que saldríamos el jueves por la mañana. Y así se hizo, y ese fue mi debut, el jueves santo realmente del año 81. O sea, fuiste uno de los privilegiados que saliste por la mañana. Sí, siempre pensaba que había tenido mala suerte, porque yo realmente era un hermano de base, digamos, ¿no? De insignia, de cirio, ¿no? Pero Félix quiso de alguna manera regalarme el puesto de mayordomo, que le agradecí siempre, y bueno, fue una gran sorpresa y un orgullo para mí, claro. Yo fui mayordomo del Trono del Cristo en la época, en los años 80, concretamente desde 1963 a 1990, fueron 7 años consecutivos. Pedro, tú fuiste mayordomo del Trono de la Virgen, ¿verdad? ¿En qué época fuiste? ¿En qué año? Yo fui en el año 87, pero a mí me nombraron mayordomo del Trono del Cristo. Ah, del Cristo. No, me nombraron, ¿Y cómo acabas en la Virgen? porque aquí yo no se creían que yo iba a decir, no, yo soy de la Virgen. Porque yo cuando me vestía de nazareno me vestía siempre de negro. Y yo soy de los que estoy, digamos, convencido de que a mí los cambios de colores no me gustan. Entonces le digo, o salgo en la Virgen o me voy a mi casa, o sigo en mi trono del Cristo, porque yo lo sacaba de promesa. Yo me tiré 30 años. Pero ya está. Entonces me nombraron de la Virgen. Ahora ya, poniendo la vista un poco atrás, ¿qué supone para un hermano, y encima un hermano de base, llegar a ser mayordomo de trono de la Sí, pues realmente fue pues, una gran responsabilidad, realmente, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia inolvidable realmente. Salí acompañado nada menos que por Luis Merino y Jaime Corcelles, y entonces pues me llevaron, digamos, en volanda por el recorrido, y recuerdo que realmente ellos llevaban la batuta, ¿no? Y de vez en cuando pues me dejaban el tocar la campana, ¿no? Y recuerdo especialmente un momento que es justo después de la tribuna oficial, ya en calle Granada, el retomar el paso en la curva de final de calle Granada, y me dijeron, venga, ahí lo tienes. Y entonces a mí se me vino un poco el mundo encima, ¿no? Porque bueno, realmente el trono lo llevan, lógicamente, los hombres de trono, ¿no? Pero en fin, la responsabilidad de dar los toques en el momento oportuno, y bueno, fue muy emocionante para mí, sí. ¿Tú recuerdas ese momento en el que te dicen que vas a ser mayordomo? ¿Cómo lo recuerdas? Pues una gran alegría, un paso muy importante. En mi etapa en la cofradía, yo me hice hermano de la cofradía en el año 80, en la cuaresma del año 80. En el año 81 salí por primera vez, que fue en la época que murió Enrique Navarro. Que yo recuerdo su fecha, murió el 22 de abril del 81. Salí como nazareno del Cristo llevando una bocina. En el año 82 salí por primera vez portando el Cristo, concretamente en el varal E, delante del cajillo. Y cuál fue mi sorpresa cuando Félix Ruiz del Portal, que en el año 83, pues me reconoció, sería, supongo yo, por mis tareas diarias en la cofradía, y me nombró mayordomo del trono por primera vez. Durante la cuaresma, ¿qué actividades, qué tareas realizabais como mayordomos de trono? ¿Teníais algún papel especial o...? Sí, hombre, como mayordomo de trono yo no recuerdo haber tenido ninguna labor especial. Realmente yo trabajé en la secretaría, siempre trabajé en secretaría, y bueno, durante la cuaresma, lógicamente, se acrecientan las tareas de albacería, básicamente, ¿no? Yo, después de ser la primera vez de mayordomo del trono, mis tareas en la cofradía, pues en la época de cuaresma era el plantear, digamos, lo que es el trono. Teníamos un cuadrante, un plano bastante grande para colocar la colocación de todos los portadores con su tallaje, digamos, ¿no? Y después las reuniones internas que teníamos para que todo fuera bien en la procesión, la forma de procesionarlo.
teníamos un referente, Ignacio Beltrán, que era, digamos, la persona que propuso o nos inculcó a todos la forma de procesionar el miércoles santo, ¿no? Y durante el año, además de la procesión, ¿qué hacía usted aquí en la cofradía? ¿Qué tareas hacía? ¿Cómo recuerda la vida en la expiración? ¿De todo? Yo sí o no, yo estaba aquí. Yo, lo mío era eso. Y me he dejado la vida, creo. Claro, sí. Me lo han reconocido también. Pues yo tengo mucho agradecimiento, pero era muy bonito, eran gente muy buena las que tenía alrededor. Tenían los que están ahora, panadero, padre, estaba conmigo, el tío conmigo, Camero andaba por aquí también de vez en cuando, venía porque yo tenía Rabina, Miguel Panadero, yo tenía un grupo de albaceas extraordinario. Yo no era albacea general, porque era Ángel Medina, y Ángel Medina era también un pedazo de pan, ¿no aprendes? Pues, pero mi vida ha sido esta. Yo no he salido de aquí, mis hijos se han criado aquí. ¿Cómo recuerdas la primera procesión siendo mayordomo de la Virgen? Ojo, no me la recuerdas. ¿Por qué? Mira, porque para mí fue muy emocionante. Y ponerte delante de este trono No ve. y verlo en la Alameda, que te diga, toma, toca ya. Y ponerte en la campana, que entonces no era como va ahora. Y meterte dentro de la campana y pegar ahí 2 campanadas y subir aquello arriba, aquello era impresionante. Y después tengo otra anécdota de cuando yo toqué la campana, que fue que yo era el más moderno. Llegamos a la curva del Águila, que era eso era todos los capataces y todos los mayordomos se ponían en la esquina del Águila para verlo de dar la vuelta y me dejaron solo. Oh, la curva, eso era lo más peligroso de tomar la. Y me voy, le doy a la campana, llego a la curva, me meto en la curva y cuando tengo media curva da, allí escucho un jaleo de gente chillando. Y yo creí que había pillado a alguien y le di 2 campanazos. Y me chillaban la gente. Y menos mal que el Juanma, que iba de capataz, le dijo que no y aquello hizo, subió otra vez para arriba. Pero además, el ridículo que yo, esto no se me olvida a mí en la vida, bueno, se me olvida a mí. ¿Quiénes iban contigo? Iba Jaime Corcelles, Luis Marino y Ángel Medina, que fue mi padrino, como digo yo. Tu primera procesión fue en la mañana del Jueves Santo, una jornada inédita. ¿Qué recuerdas de ese día, de esa primera procesión, que encima eras mayordomo y encima salía la expiración por la mañana? O sea, sí, bueno, un recuerdo muy especial. Bueno, realmente es la primera vez que salí de mayordomo. Yo ya llevaba años saliendo de Nazareno, claro, como es natural, ¿no? Y bueno, fue una mañana esplendorosa, soleada. Al final hubo algún problemilla en el regreso porque cayeron unas gotas, si mal no recuerdo. Pero fue una mañana magnífica, el Jueves Santo estuvo lleno de gente y bueno, fue una experiencia para mí única que después repetí al año siguiente, que igualmente salí de mayordomo ya en la noche de Miércoles Santo. Y bueno, y esas fueron las 2 únicas ocasiones en las que fui mayordomo y bueno, y fue muy emocionante realmente. ¿Cómo recuerdas esa última procesión? Pues esa última, pues igualmente, también la recuerdo con mucha emoción. Recuerdo muchos momentos, la vuelta siempre es un poco digamos, dificultosa, ¿no? En fin, siempre las vueltas en la Cofradía de la Expiración han sido dificultosas, sobre todo por parte del trono de la Señora, ¿no? Pero, y el encierro siempre espectacular y solemne, ¿no? Cuando dice dificultosa, es un trono grande, ¿no? Sí, que es un trono grande y, bueno, los hombres de trono, que bueno, eran ya, no era gente pagada, ¿no? Pues, bueno, se viene un poco abajo la cosa, ¿no?
Tú salías con los hombres de trono ya hermanos de... Sí, eran hermanos, sí. Es posible, la verdad es que la memoria ya me empieza a fallar. Quizá hubiera algunos pagados, quizá algunos, pero vamos, básicamente ya eran hermanos de la cofradía. Paco, ¿quiénes fueron tus compañeros de mayordomos y capataces contigo? Bueno, yo en primer lugar tenía mi referente, que era Esteban Ortega, que era un mayordomo más veterano, y estuvo conmigo algunos años de mayordomo. Un año estuvo Paco Jurado Guerrero, estuvo Juan Garcelá, estuvo Jacinto Ruiz del Portal, y también estuve con él durante 3 años, creo yo recordar, con Luis Ruiz del Portal, que en paz descansen los dos. ¿Tú cómo recuerdas la primera procesión tuya como mayordomo? Pues ¿Estabas nervioso? Sí, estaba nervioso. O sea, yo tuve que pegar una respiración a fondo para cuando yo me encontré delante del trono del Cristo. Digo, pegué una respiración para dejar los nervios un poquito y la tensión un poquito fuera. Y me dije a mí mismo, bueno, Paco, tira para adelante que tú puedes y tienes que hacerlo bien, y así lo hice. Tengo un recuerdo... ¿Que rompiste los 7 martillos? Sí, hubo en los primeros años. Es que antiguamente los mayordomos comprábamos martillos de limón, de madera, y recuerdo yo que en una salida, un año, pues me cargué 7 martillos. Yo los llevaba en una bolsa aquí en la parte interior del trono. Me cargué 7 martillos a la altura del Corte Inglés, porque antiguamente tirábamos por aquí por la avenida a darle la huerta y demás. Y aquí a la huerta, nada más da la huerta, ya llevaba 3 o 4 martillos rotos. O sea, y también tengo un recuerdo de un martillo que me regaló para mi primer de mayordomo, que fue Manolo Toledano, que me regaló un martillo gitano que aún conservo y que lo conservo con mucho cariño y demás, ¿no? Me lo regaló para mi primer año de mayordomo. ¿El trono era fácil de llevar o...? El trono, en la época que pasamos por el pasillo de Santa Isabel, yo sufría mucho porque el trono se iba en dirección, o sea, andaba en dirección hacia la derecha de forma diagonal, y se iba para el Padrón del Río, como si el río trajera al trono. Y os podéis imaginar el trabajo que conllevaba eso, de tener que mantener agarrados los varales delanteros y siempre estar usando al trono la cabeza para enderezar el trono. Fue un año muy duro, muy duro. Y a día de hoy nadie me sabía explicar el motivo por qué el trono andaba de esa forma en diagonal. ¿Y había algún momento de la procesión o durante el recorrido o antes aquí que tú recuerdes con cariño, algún punto que a ti te gustara o algún momento que te gustara? Bueno, había un punto muy definido que era que para la cofradía llegó a ser un momento importante. Fue el trono del Cristo, lo parábamos al final de calle Larios. Los mayordomos no íbamos a la entrada de calle Granada, para que se daba un toque uno de los mayordomos daba un toque de subida del trono y se iba también para calle Granada, y dejar de ver el trono pasar por delante de la tribuna principal solo. Ve las caras de esos portadores que guiaban el trono ellos mismos, que tú veías de la forma que estaban involucrados en el paso del trono, que tú lo sentías y te ayudaba a ir mejor. O sea, tú te sentías más cómodo también, ¿no? Porque veías esas caras de compromiso, de ayudarse uno a otro. Eso era extraordinario. ¿Y la última que fuiste mayordomo, cómo la recuerdas? Pues mira, no te puedo decir nada sobre la última, porque pienso que yo todos los años que salí, para mí fueron como la primera. O sea, que nunca sabes cuándo va a ser la última. Claro. ¿Y tú cómo recuerdas la Semana Santa, más allá de la inspiración, la Semana Santa de Málaga de aquella época? ¿Se diferenciaba mucho de lo sí, que la Semana Santa de aquella época sí ha cambiado. Bueno, ha cambiado básicamente en que el cuerpo de nazarenos pues prácticamente quedó cubierto por las mujeres, porque fueron los hermanos los que pasaron a los tronos, ¿no? Y después también porque los enseres en general de las cofradías mejoraron muchísimo, aparte de la incorporación de muchas nuevas cofradías en los años 70 y 80, ¿no? Incluso recientemente también ha habido más, ¿no? Entonces sí, ahora hay muchas más procesiones, más cofradías, y bueno, y yo creo que se ha mejorado sobre todo en el aspecto musical, por ejemplo,
muchas más bandas y, en fin, realmente poco tiene que ver, yo creo que la Semana Santa actual con la de hace 40 años. Te iba a preguntar por la música. Cuando tú eras mayordomo en tu época, ¿era tan importante la música como es ahora? No, en absoluto, que va, que va. Había mucho tambor detrás de los tronos y menos bandas, ¿no? Y sobre todo menos bandas de música también. Y no, ahora se ha mejorado mucho en ese aspecto. Entiendo Sí. que eso además facilita al hombre de trono y al mayordomo. Claro, claro, te anima más para llevar el ritmo, ¿no? Referente a la música, te voy a decir de que por aquellos años, los años 60, iba la banda de música de la Guardia Civil de Madrid, venía detrás del Trono del Cristo. Entonces, cuando hacían su paradita, ellos pues se intercalaban, el paso del Trono del Cristo iba con los timbales que hoy día actualmente también se salen procesionando, los timbales sordos con el redoble de timbales. Para mí el toque de timbales me supone una, digamos, si te digo, más que la banda de música, porque te mete, para mí, ese sonido sordo que va con un paso tan acorde, tan despacio, paso corto y demás. Para mí personalmente te metes como si fuera cuando Cristo fue al Calvario por su camino hacia la cruz. ¿Y la aspiración, después de 30, 40 años, tú la sigues viendo igual, ese discurrir tan característico que tenemos, o también hemos cambiado? No, yo creo que la aspiración no ha cambiado gran cosa. La aspiración ya cambió en su tiempo y la aspiración es que prácticamente si tú pones los estandartes nuevos y tal, es que es la misma procesión que en los años 50 y tantos, ¿no? Entonces, todo lo que son las insignias y tal son realmente las mismas, los tronos son exactamente los mismos y el discurrir de la cofradía con su seriedad pues sigue siendo la misma, ¿no? Si me quitas que los ciriales ahora van delante de los tronos y antes iban en cabeza, ¿no? Tal como nos indicaba el dibujo que hay en el pasillo de la cofradía, ¿no? Aquel dibujo que encargó don Enrique Navarro, pues yo creo que lo demás sigue prácticamente igual, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. ¿Qué opinión tienes de los ensayos de los hombres de trono? Pues de los ensayos no tengo, digamos, muy buena opinión porque me parece un asunto que no es muy nuestro, ¿no? Es decir, lo he visto en otras provincias y tal, y bueno, todo lo que sea ensayar siempre está bien, pero vaya, a mí me choca realmente. Siempre hemos salido sin ensayar y se ha salido bien. ¿Qué recuerdo tienes de don Enrique? Bueno, don Enrique era un símbolo de la cofradía, era un hombre recto, cabal, fundador realmente, hermano mayor durante décadas, y bueno, un hombre único realmente, y gracias a él la cofradía pues llegó a ser y es lo que es. ¿Qué echa de menos de su época cuando era mayordomo? El poder sacarlo. ¿Alguna anécdota o algún momento que recuerde con mucho cariño de esos años? La coronación canónica. Fue un día espléndido y habrá que agradecerlo siempre a todas esas personas que hicieron tanto, porque fueron muchos. De anécdota, no, eso es una anécdota distinta. Pues muchísimas gracias, Pedro. De nada, Ha sido maravilloso escucharle. Muchas gracias. Venga, a ti.